Hablemos de las Torres Petronas. Primero que todo, debemos hacer un inciso en las virtudes del concreto armado como material de construcción, que ha determinado a finales del siglo pasado y a principios del presente una rápida expansión de su utilización. El volumen, la variedad y el aspecto de las obras de concreto armado ha generado un constante desarrollo y una amplia incidencia de economía global en los países que la utilizan. Las Torres Petronas están ubicadas en Kuala Lumpur, capital de Malasia, situada al sureste asiático. Fueron seleccionados los terrenos de un antiguo club de campo en la ciudad y se convocó a un concurso internacional por invitación donde participaron 8 estudios de arquitectura diferentes. El estudio de arquitectura ganador fue el de César Pelli, el cual dijo que nunca fue discutido que estas deberían ser las más altas, sino también deberían ser las más bellas. Decidió presentar 2 rascacielos cuya planta estaría formada por 2 cuadrados entrelazados, algo que en la simbología islámica representa el orden y la armonía. La construcción de las Torres Petronas fue consecuencia de la desmesurada ambición del primer ministro de Malasia, Dr. Mahathir bin Mohamad. Quería que las torres fueran las más altas del mundo, que las diferenciasen de los demás países asiáticos y que fueran un ícono de arquitectura mundial. Malasia necesitaba construir algo espectacular que simbolizara poder, éxito y liderazgo tecnológico. Hablemos del alcance. Construir 2 torres de 427 metros, 88 pisos cada uno, con diseños islámicos fue el principal alcance, pero se dieron algunos imprevistos, como que la altura se incrementó 25 metros, se incorporó un puente aéreo y se instalaron 2 cúpulas, una para cada torre. Normalmente se necesitan de 8 a 10 años para ejecutar este tipo de proyectos. El plazo máximo era de 6 años y por cada día de retraso tenían que pagar $700,000 de multa. Trabajaron las 24 horas al día y gracias a la competencia entre las empresas se logró completar en 5 años, en donde cada piso lo hacían en 4 días. Cuando hablamos de costos nos referimos a $1.800 millones, los cuales tuvieron de presupuesto, pese a que tuvieron que realizar nuevos estudios geológicos, construir los más hondos y fuertes cimientos, demoler uno de los pisos, realizar nuevos estudios para verificar la seguridad de los cimientos e incorporar el Sky Bridge. No tuvieron ningún tipo de sobrecosto. Uno de los puntos más importantes fue la calidad y los requerimientos fueron los siguientes. En el diseño la edificación tenía que tener un carácter malayo, es decir, que tuviera armonía con todos los otros edificios. Los materiales como el concreto no podía ser convencional, las estructuras, cada piso tenía que ser reforzada, los pilotes debieron ser fabricados con aditivos tecnológicos de alta calidad y los cimientos construidos con los más altos estándares de calidad también. Igual que los materiales e insumos fueron realizados con pruebas para verificar su calidad. La cimentación fue uno de los principales problemas con los que se topó la construcción de estas torres, y la cúspide fue la irregularidad del asiento del terreno rocoso sobre el que estaba previsto situarla. Los ingenieros en un primer momento descubrieron que no se habían realizado una inspección adecuada previamente. Los geólogos comenzaron a perforar los cientos de agujeros recogiendo miles de muestras que buscaban rocas firmes o algo sólido para soportar las enormes estructuras. Entonces fue ahí donde el ingeniero Charlie Thomson se le ocurrió la mejor solución era mover una de las torres al lado malo y crear pilotes. Se instalaron 104 pilotes rectangulares de concreto reforzado excavados a una profundidad hasta de 120 metros. La estructura principal de las torres estaba basada en concreto armado, tanto las torres como los anexos, como las vigas y el núcleo central. Una de las partes más importantes en la estructura de este proyecto fueron las placas de concreto masivo que fueron empleadas para unir todos los pilotes y soportaban 7.400 psi y tenían un espesor de 4.5 metros. También las que se utilizaron en las losas, las cuales requirieron un procedimiento especial para controlar las diferencias de temperatura dentro del concreto. La superestructura de Petronas. En lugar de acero como cualquier otro edificio, usaron una tecnología no probada hasta el momento en la construcción de rascacielos. Para cada torre se proyectaron 16 columnas circulares, ubicadas en el perímetro de un círculo de 46.24 metros de diámetro. Estas columnas varían de sección con la altura de las torres en 5 incrementos, con el fin de reducir el tiempo y el costo asociados a los cambios de formaleta. Y, de la misma manera, se presentaron cambios de reducción en la resistencia de comprensión del concreto, variando desde los 5.000 psi hasta los 11.600 psi aproximadamente, los cuales debían sostener hasta 270.000 toneladas. El concreto fue otro factor circunstancial en el diseño y construcción de las Torres Petronas, ya que
Estos eran enviados a un laboratorio en Chicago donde se hacían pruebas del hormigón. ¿Por qué? Porque el concreto debería resistir un peso equivalente a 20 camiones. Las vigas en anillos perimetrales. En función de las vigas perimetrales se utilizó la misma capacidad de PSI que en el concreto utilizado en las columnas, con el fin de facilitar la construcción. Son vigas rectas que forman anillos perimetrales entre columnas. Su sección es variable para permitir el paso de ductos hacia la parte exterior del anillo, entre 1.5 de cara a las columnas hasta 0.725. La luz varía dependiendo de cada piso, debido a los cambios de radio de las columnas y el perímetro de las torres. Fueron manejadas en las proporciones rectas de las vigas para permitir el uso de la misma formaleta metálica en diferentes niveles a lo largo de toda la construcción. El núcleo central juega el papel más importante en el comportamiento de las estructuras frente a las cargas laterales. Como en las columnas, de concreto cambia de sección con la altura de las torres, siendo la base del edificio de 22.8 por 22.96 y disminuyendo a 18.8 por 22.16 en la parte más alta. Los muros los cierran exteriormente, varían de espesor, mientras los muros divisorios interiores se mantienen con un espesor constante, con el propósito de evitar problemas con elevadores y ductos a lo largo del edificio. En la sismoresistencia, además de los amortiguadores que ya tienen las losas, también encontramos el mástil de 63.2 metros construido en acero inoxidable, cuya altura y ensamblaje los convierte en una estructura monumental por sí mismo, como si fuera otra estructura aledaña al proyecto de Petronas. Y esta también funciona como un amortiguador gigante, o conocido también como el péndulo para sismos. En las instalaciones del proyecto podemos mencionar a la empresa Victaulic, la cual nos dicta las especificaciones tanto de aire acondicionado como de tuberías para incendio, como también las tuberías de agua potable, las cuales utilizaron de acero al carbono para las de aire acondicionado y para las de protección al fuego, y para el agua potable usaron acero galvanizado. Hablemos del núcleo de ascensores y también del Sky Bridge. Primero hablemos del núcleo de ascensores, uno de los sistemas más novedosos que tiene este edificio. Se aprovechó la altura del edificio y se generó un ascensor con cabinas de 2 pisos, uno para pisos impares y otros para pares. El sistema se diseñó de tal forma que un elevador rápido va hasta la mitad del recorrido, donde los pasajeros cambian a un elevador local para seguir su trayecto. Este diseño permite que las personas lleguen a cualquier piso de la edificación en menos de 70 segundos. Y el puente, como también lo podemos mencionar como zona de precaución para evacuación de 10.000 personas, que era la principal idea, se transformó en algo icónico de estas torres. Después de varias opciones estudiadas, este fue el seleccionado para soportar y unir las dos torres. Como datos curiosos, Petronas es una corporación que maneja todo el petróleo y sus derivados en Malasia. Hoy en día, con más de 100 subsidiarias y compañías asociadas, el grupo Petronas opera en más de 25 países en el mundo y es patrocinador del equipo de Mercedes en la Fórmula 1. Además de esto, una curiosidad es que al momento de la construcción, para mejorar el rendimiento de construcción y hacerlo en el menos tiempo estipulado, lo que hicieron fue que una torre la construyeron un equipo coreano y la otra torre la construyó un equipo japonés. El Sky Bridge, muy conocido, se utilizó más que todo para eliminar muchas rutas de emergencia, y además de esto es contra el fuego. Nos queda claro que la grandeza de las construcciones solamente está limitada por nuestras propias mentes.